Buenos días a todos. Eh, Nosotros somos el grupo B. Vamos a exponerles sobre lo que es la construcción de pozos profundos. Entonces, primeramente, para entender qué son pozos profundos, pues son una perforación hecha en el terreno a través de diferentes formaciones geológicas hasta profundidades pues mayores de 30 metros, ¿verdad? Esto pues para explotar hasta llegar a un acuífero para explotarlo con fines eh, de consumo humano y pues ha sido debidamente revestido con tubería, este pozo. En cuanto a lo que es el diseño de pozos, pues nos referimos a los procedimientos para determinar las dimensiones adecuadas de la estructura física y así escoger los materiales correctos que se van a usar en la construcción y el terminado del pozo. Para estos procedimientos se recomienda conocer algunas propiedades hidráulicas del acuífero. Al fin es lograr un buen diseño de pozo para así obtener un adecuado rendimiento y larga vida útil, agua de buena calidad y que sea a un costo razonable. La parte estructural de un pozo está constituida por dos partes. Lo que es la parte, podríamos decirlo, eh, de arriba o donde está la cámara de bombeo y está la sección de admisión, donde la cámara de bombeo es la porción donde se aloja la bomba y el conducto vertical, y la porción de succión es la que se encuentra ademada con un tubo ranurado, que este permite el paso libre de agua y evita la filtración de material suelto. Que nosotros podemos ver en esta imagen, pues el detalle del ademe del pozo, la tubería del ademe liso de acero al carbón y la tubería del ademe ranurado, es tipo canastilla. En este caso, el ADM, si nosotros lo podemos ver así, tiene que tener un diámetro que garantice pues la eficiencia, sobre todo al tener un espacio libre, ¿verdad? Donde se pueda aprovechar el pozo. Este diámetro debe ser mayor que el diámetro nominal de la bomba requerida. El espesor depende de las condiciones del terreno y debe ser adecuado para evitar derrumbes o colapsos que perjudiquen a la estructura del pozo. Este diámetro exterior de la DEM es por lo general de dimensiones estandarizadas, mientras que su diámetro interno es en función del espesor de la pared del tubo de la DEM. En lo que hablando de la fabricación, se utilizan tres categorías de materiales para los ADMs. Los fluoropolímeros, que son de alta resistencia al ataque químico y tanto biológico. También están los metálicos, que son de alta resistencia a los esfuerzos, son rígidos y son más resistentes a la temperatura que los otros materiales. Y están los termoplásticos, que estos son más débiles, son menos rígidos y más sensibles a la temperatura que los materiales metálicos. Sin embargo, son lo suficientemente resistentes durante su instalación y aún posterior a ella. Algunos de los accesorios, pues ahí mencionamos el centrador, reducción, la tapa de fondo, también está el obturador plástico, está la unión de PVC con acero, la abrazadera de acero también, entre otros. Adelante también tenemos lo que es la sección de admisión, que es la parte, por decirlo así, está la parte inferior del pozo, que es donde el agua entra y pues esta parte inferior debe ser de tal manera que le dé la oportunidad al agua entrar al tubo del ADM. Pero depende de la medida de la apertura de la rejilla. Esta apertura debe tener una forma y tamaño que facilite el flujo del agua hacia el interior del pozo y que al mismo tiempo impida a las partículas más pequeñas del acuífero alojarse en ella, restringiendo de esta manera su flujo. Así puede evitar que entren esas partículas. También depende del largo de la sección de admisión. Está determinada de acuerdo al espesor y a la naturaleza de los estratos del acuífero. Está también otra dependencia de los tipos de rejilla. En estas pues pueden ser continuos. Ahí nosotros miramos el de tipo canastilla en el ejemplo. Entonces, este diseño sí depende, y también depende de la resistencia, ¿verdad?, que se requiera.
Los filtros. Si nosotros los filtros, la función principal que van a tener estos, pues es impedir el paso de las partículas, ¿verdad? También al escoger e instalar correctamente los filtros de grava en la zona que rodea inmediatamente el tubo de adén, pues obtendremos una mejor permeabilidad, una eficiencia hidráulica del pozo y una buena estabilización de los materiales del acuífero. Generalmente, pues, si se sugiere la utilización de materiales de construcción primaria y que sea de granos de cuarzo. También pues tenemos lo que son los estabilizadores, ¿verdad? Esto es lo que es el relleno del tubo del adén y la pared del agujero, evitando que los materiales situados sobre el acuífero colapsen. Así cuando más que todo se utiliza el método de perforación rotatoria, ya que en la perforación de un pozo se realiza y se obtiene como un resultado un agujero cuyo diámetro es mayor que el diámetro del adén. Entonces, por eso es necesario hacer uso de los estabilizadores, ¿verdad? Rellenar ahí. Ahí vemos en el ejemplo de nosotros eso. También lo importante es la protección sanitaria, ¿verdad? Esta se utiliza para asegurar la obtención de agua de buena calidad, libre de contaminantes y segura para el consumo humano. Eh, para esto es necesario a veces colocar un canal de drenaje alrededor de la placa de concreto. Su descarga se extenderá a cierta distancia al pozo. También implantar un sello en la parte superior para evitar en lo posible la entrada de contaminantes al interior del pozo. Ahí en el ejemplo vemos pues la tapa inferior, vemos el filtro, la rejilla, la ranura, ¿no? Y lo que son los estabilizadores para evitar los colapsos. Continuando, ahora hablando del equipamiento y la instrumentación, pues se clasifican primeramente en bombas. Bombas pues ya lo hemos visto nosotros en otras clases de aguas, ¿verdad? Lo que son las bombas. Y que pues todo lo que es el equipo de bombeo, ¿verdad? Que su función principal es impartir energía hidráulica a un volumen de agua, originando de esta manera así un flujo de corriente o movimiento. Las bombas se emplean para elevar el agua de su nivel de almacenamiento en el subsuelo hasta la superficie del terreno, o simplemente para mover un fluido a través de un conducto de agua a otro, de un lugar a otro. Entre estas las podemos clasificar en dos grupos principales, según los principios mecánicos, según su funcionamiento, lo que son las bombas de desplazamiento constante y las bombas de desplazamiento variable. Las de desplazamiento constante suministran esencialmente la misma cantidad de agua contra cualquier carga que esté dentro de su capacidad de funcionamiento. Entre estas tenemos lo que es la de embolo de pistón, las rotatorias y la de rotor helicoidal. La bomba de embolo o de pistón, ¿verdad? Se basa en la acción de uno o más pistones que provocan presiones diferenciales por debajo de los embolos y ocasionan un movimiento ascendente del fluido. Ahí, por ejemplo, tenemos estructura, ¿verdad? Y lo que es el movimiento del pistón. Podemos observar. Están las otras que son las bombas de desplazamiento variable, por ejemplo, las bombas centrífugas, bombas de chorro, y están las bombas de chorro. En la centrífuga está lo que son las de succión elevada, las de turbina y las de turbina sumergible. Estas bombas de desplazamiento variable pues se distinguen por la relación inversa que existe entre el caudal que puede suministrar y la carga contra la cual se realiza el bombeo. Es decir, el régimen de bombeo disminuye al aumentar la carga de presión. Estas son las más utilizadas en pozos profundos. Ahora miramos la parte, lo que es el equipo eléctrico como parte del equipamiento. El equipo eléctrico generalmente está formado por lo que es la distribución de fuerza y lo que es la subestación eléctrica. La distribución eléctrica está en la fuerza, en lo que es el arrancador y el motor, y en la distribución eléctrica, lo que es la cometida, el apartarrayos, el transformador y los fusibles. Ahora los dispositivos hidrométricos.
Estos dispositivos se clasifican en piezómetros con orificio, que es la imagen que tenemos como ejemplo ahí, y en medidores directos. Estos medidores directos pueden ser de tipo hélice y pueden ser de turbina, ¿verdad? Entonces, los hidrométricos son dispositivos empleados para medir directamente el caudal instantáneo de un pozo profundo. Entre los más comunes tenemos el piezómetro con orificio calibrado, que les decía. Y tenemos pues este con orificio calibrado que observamos al pasar el agua por un orificio, se ejerce un efecto de drenado del agua, provocando una contrapresión que se manifiesta como una elevación de agua en una manguera, sobre todo de 15 a 16 pulgadas de diámetro. Continuando, ahora vamos a ver lo que son los dispositivos para observar el nivel del agua. Estos dispositivos se clasifican en ultrasónicas, neumáticas y eléctricas. Lo que son las ondas eléctricas, pues podemos ver ahí en el ejemplo, cuentan con unos carretes donde se aloja un rollo de cable eléctrico y se introduce al pozo. Y al llegar al nivel del agua, cierra un circuito eléctrico. Esto es detectado por un miliamperímetro instalado en el carrete y así se puede observar el nivel del agua. Está también la sonda neumática. También podemos observar ahí. Este dispositivo pues consta de una manguera de 1/4 pulgada de diámetro y se introduce al interior del pozo a una profundidad mayor que el nivel dinámico del agua. En la parte superior se instala una válvula de aire, como miramos ahí, un manómetro y una bomba. Después pues se inyecta aire a presión hasta que el manómetro se establece. Y esta lectura después se convierte a metros y se calcula así la profundidad del nivel del agua. Ahora podemos ver los fenómenos que afectan la eficiencia de los pozos. Estos fenómenos pueden ser corrosión y la incrustación. Ahí tenemos y sus tipos. ¿Qué es la corrosión? Pues, ¿verdad? Es la destrucción de las partes metálicas de un pozo causadas por las reacciones electroquímicas que se producen en ellas por la influencia del medio circundante. Entonces podemos ver que la eficiencia y la vida útil de los pozos se pueden ver afectados por estas cosas. La corrosión se clasifica en galvánica, alveolar, selectiva y erosiva. La galvánica es la que se presenta en el lugar de contacto entre dos metales de diferente potencial electronegativo. La alveolar, esta pues es originada por variaciones en la composición química. La selectiva ataca un solo de los componentes de una aleación y especialmente agresiva en presencia de agua clorada. La corrosión erosiva es producida en secciones o áreas expuestas al desgaste mecánico y por la circulación de fluidos o sólidos. También puede ser. Y la otra cuestión que afecta, que es la incrustación. Esta es provocada por la precipitación de material y pues así en un pozo generalmente en el sedazo, en el filtro de grava o en el material que lo circunda. Tenemos lo que es la precipitación de sales en ella, que es cuando el agua subterránea, pues ya que contiene sales en solución, y al ingresar al agua en pozo experimenta cambios bruscos de presión y de velocidad. También está la acumulación de bacterias y aún otros microorganismos. Estos depósitos se obstruyen y destruyen rápidamente lo que son los sedazos de los pozos. Y ahí último del depósito de materiales finos, ¿verdad? Los detritos finos acarreados por el agua, como limo, arcilla, contribuyen a obstruir el sedazo. Ahora lo que es el proceso constructivo de los pozos profundos de diámetro pequeño. Está la primera etapa, previa perforación. Está en esta, pues, podemos contar con lo que es todo lo previo, ¿verdad? Desde la selección del sitio, los estudios que hay que hacer, geológicos, eh, abarca la recopilación de información, el inventario de puntos de agua, etcétera. Luego está lo que es la otra etapa de equipos utilizados en la perforación. Aquí es donde se deben escoger
¿verdad? Los mejores equipos. Está la torre de perforación, las barras, la broca, la bomba de lodo. Después sigue lo que es la etapa de perforación, ya con el equipo, ¿verdad? Y esto es instalar el equipo de perforación en el sitio, todo su montaje. Y también la perforación misma, ¿verdad? Que se basa en dos movimientos principales, que son persecución y rotación. Y finalmente la etapa después de la perforación, que esta ya es la fase donde se limpia el pozo de todos los sobrantes y del lodo, y pues comprende lo que es la limpieza preliminar, el desmonte de los tubos, el entubado del pozo, la limpieza del filtro y activación del pozo. Entonces esa es nuestra exposición, y como conclusiones, así como vimos, todo el equipo de instrumentación, ¿verdad? Son muy importantes al construir un pozo, y pues debido a eso debemos escoger los que sean mejores, que nos ayuden a una eficiencia. También es importante tener en cuenta que fenómenos como la corrosión y la incrustación, ¿verdad?, afectan lo que es esa eficiencia. Entonces debemos buscar medidas que nos ayuden a reducir esos efectos. También, como última conclusión, la conservación, ¿verdad? El buen estado de la operación del pozo, la buena calidad del agua, el aumento de productividad y reducción de los requisitos de energía, dependen en gran manera del mantenimiento del pozo y todo lo que es el bombeo, ¿verdad? Para que tengan una vida útil y máximo rendimiento. Entonces, con esto nosotros terminamos nuestra exposición. Gracias por su atención.